Cayó sobre los escalones de piedra del altar como un saco con las entrañas fuera. De su oído salió algo viscoso, de color amarillo grisáceo. Los testigos afirmaron que en ese momento aún movía los labios. Uno de los novicios juró que el santo intentaba terminar su sermón, incluso cuando sus ojos ya se deslizaban lentamente por sus mejillas. En las últimas semanas de la vida de Juan de Altebrús, ocurrió algo que los cronistas posteriores describieron como la salida sagrada del espíritu a través del cuerpo putrefacto. Era conocido como uno de los luchadores más fanáticos contra la herejía en el sur del Sacro Imperio Romano Germánico. Antes de enfermar, Juan predicaba 3 o 4 sermones al día, interrogaba, exigía torturas y por las noches escribía cartas a los arzobispos exigiendo que se purificaran los monasterios del silencioso moho de la descomposición. A principios de ese año, ordenó personalmente la ejecución de 12 mujeres acusadas de renegar del dogma mariano. Las muertes fueron atroces. Una de las brujas dio a luz a un bebé muerto en medio del fuego. Según el testimonio del novicio Bernhard, fue precisamente a partir de ese momento cuando comenzaron los cambios. En las cartas conservadas en el archivo del monasterio de San Lorenzo, Juan se quejaba de extrañas pulsaciones en la nuca y ruidos internos detrás de los ojos. Los médicos del monasterio consideraron que se trataba de consecuencias del agotamiento y le recetaron ungüentos a base de cobre molido con alcanfor y sangrías. Las 2 primeras veces, la sangre era espesa y casi negra, lo que, según el tratado del monje Lambert, significaba una acumulación de venenos en el cuerpo del portador de Dios. Sin embargo, el estado de Juan empeoró. A finales del mes siguiente, ya no podía dormir. Afirmaba que oía en sueños sonidos de aullidos y arañazos bajo el cráneo. Los sirvientes contaban cómo salía de su celda en mitad de la noche gritando: «¡Hay un gusano! Siento cómo me perfora». Cuando le hicieron la tercera sangría, le salió una masa purulenta por la fosa nasal derecha. El médico local, Jacob von Lissen, llamado desde Estrasburgo, describió en su informe: «Se nota una cavidad maloliente dentro de la cabeza del enfermo. El hueso, cerca de la sien, está blando, como tejido hervido. El habla es confusa y la mirada se vuelve turbia». El médico le recetó opio, infusiones suaves de mandragora y compresas frías con vinagre. También ordenó que se suspendieran los sermones, pero el santo se negó, incluso en el momento en que su mejilla izquierda comenzó a hundirse hacia adentro. En marzo, la guardia eclesiástica bloqueó el acceso a las habitaciones de Juan. Varios discípulos seguían pasándole notas con oraciones, y él, a pesar de los constantes dolores de cabeza y la hinchazón de la cara, respondía. Uno de los hermanos, Franz von Ratten, escribió más tarde: «Su mano ya temblaba y la tinta se derramaba por las grietas de las uñas. Pero él seguía enseñándonos que incluso un recipiente podrido puede estar lleno de gracia». La última semana está marcada en el libro del monasterio como tiempo de hedor insoportable y balbuceos ciegos. Según los testigos, el santo seguía de pie, junto al altar, sostenido por ambos lados, y pronunciaba sermones que ya no tenían sentido. Hablaba de óxido de oración, los ojos derretidos del diablo y el pecado a través de las fosas nasales. Uno de los hermanos afirmó que en aquellos momentos el rostro de Juan parecía derretirse lentamente y se veía movimiento dentro de su cabeza. Al final, a instancias del archidiácono, comenzaron a introducirle en la boca una mezcla de ajo, sal y yema de huevo para reducir el hedor y fortalecer la carne. Pero esto solo provocó vómitos con coágulos de sangre. En el informe de la autopsia, realizada por 2 monjes con formación médica,
el hermano Hugo y el hermano Artelm, se señala. La materia cerebral se presenta como una masa viscosa, de color gris verdoso, con zonas de color negro en descomposición. El cráneo está cubierto por una película mucosa. El lóbulo derecho está casi ausente. En su lugar hay un lago fétido y purulento. Pero Juan seguía hablando. Ya no reconocía a las personas, pero sus labios aún pronunciaban salmos. Su cuerpo apenas se movía, pero sus labios se movían, como se señala en el tratado del médico Jacobo, donde se dice: «Nunca había visto que una carne tan cercana a la descomposición pudiera emitir sonidos tan coherentes, como si aún ardiera en ella la voluntad». Tras caer ante el altar, el cuerpo fue sacado en secreto, por la noche. Hasta el momento del entierro, ningún invitado externo vio al santo. Según los rumores, incluso con el frío, salía vapor del ataúd. Cuando los hermanos intentaron tratar el cuerpo con vinagre y agua de rosas para detener la descomposición, la piel de la cabeza comenzó a desprenderse en capas enteras y de debajo salió una larva semitransparente. El pus se filtraba a través de la tela blanca de la capucha ya en la segunda semana después del sermón de Pascua. Entonces, ninguno de los hermanos se atrevió a decirlo en voz alta, pero todos vieron cómo un fino rastro turbio corría por su sien, goteaba sobre la túnica y dejaba manchas que parecían cera derretida. El monje al que más tarde se referirían en los tratados como el Beato L o el Padre Putrefacto, seguía de pie todos los días ante el altar leyendo los mensajes y señalando hacia arriba con la mano, cuyas uñas se habían ennegrecido y agrietado por el calor interno. Al principio lo atribuyeron al exceso de trabajo, al ayuno, al fervor religioso, pero todo cambió cuando uno de los jóvenes novicios que sacaba la vasija de su celda describió en un informe: el agua estaba turbia como un pantano estancado con una película grasa y olía a carne cocida y vinagre. Llevó el cuenco al médico sin sospechar que sería expulsado por ello. El enfermo no permitía que nadie se acercara a menos de 3 pasos, excepto el anciano inválido Lavrentí, que había perdido el oído. Los rumores sobre el hedor se extendieron por el monasterio como la propia enfermedad. Varios monjes fueron trasladados a celdas inferiores por motivos de salud. Uno fue encontrado en un granero, con el rostro desfigurado, arañado, según se escribió en la crónica, en un intento de expulsar de sí mismo el aliento del maldito. El cuerpo del padre L se volvía cada vez más inmóvil, pero sus ojos seguían vivos, y había algo insoportable en ello. Él sabía lo que le estaba pasando. Al 15º día comenzó a hablar de forma extraña. Le sangraba una oreja, le temblaban las pupilas y no podía cerrar los labios. Del informe del médico de cabecera, fechado en la noche del día 19, el enfermo tiene pus saliendo de los oídos, grietas con sangre viva en el cuero cabelludo y el hueso frontal probablemente dañado desde dentro. Se observan convulsiones en la mandíbula inferior y vómitos con impurezas negras. Las oraciones son ininteligibles, pero la voz es fuerte, como la de una campana. Al intentar tocar el cuerpo, grita y orina involuntariamente. Se le aplica una pasta de miel y ceniza. Se le practica una doble sangría. Sin resultado. En una semana perdió el oído, pero no dejó de predicar. Uno de los novicios observó que repetía frases que nadie había dicho. Era como si respondiera a una voz que salía de la pared. Cuando se levantó en el refectorio para bendecir la comida, una fina hebra amarilla, como mucosidad, se extendió tras él. Uno de los hermanos, el monje Benedicto, se desmayó. Lo trasladaron a la torre sur, donde más tarde descubrieron que había perdido las uñas y miraba en silencio
a un punto fijo. Al 26º día, llegaron al monasterio 2 hombres vestidos de negro, sin insignias, pero con sellos de la Cancillería Real. Se acercaron a él por la noche, sin acompañantes, y abandonaron la celda alarmados. Uno de ellos, según el testimonio del guardia de la puerta, susurró: «Se está pudriendo, pero sabe quiénes somos». Su informe fue quemado 3 días después. La celda del padre L ya no se ventilaba. Las ventanas fueron tapadas con trapos y el suelo cubierto de ceniza. En un rincón ardía constantemente un recipiente con hierbas, pero el olor permanecía. Olor a cerebro en descomposición, a carne podrida, a hierro caliente. Su lengua se hinchó, su habla se volvió incoherente, pero los movimientos de sus manos conservaban su precisión. Escribía. Varias páginas de sus notas fueron consideradas inapropiadas para un santo y escondidas en el archivo. De una copia, conservada en la correspondencia privada del abad, se puede destacar lo siguiente: «Oigo pasos en el aire. No me llaman por mi nombre, sino por mi forma. Soy cera. Soy un recipiente. No les dejéis entrar a través de las paredes». Al final de la segunda semana, la capa de piel cubierta de pelo comenzó a desprenderse de su cabeza. Solo quedaron manchas de carne inflamada, y el cráneo se veía debajo, desnudo, húmedo. Durante todo ese tiempo, siguió predicando, tumbado, con los ojos cerrados, bajo una manta empapada en grasa. Lo llamaban santo, aunque ya nadie se atrevía a entrar a verlo sin máscara. El pus se filtraba a través de la tela blanca de la capucha ya en la segunda semana después del sermón de Pascua. Entonces, ninguno de los hermanos se atrevió a decirlo en voz alta, pero todos veían cómo un fino rastro turbio corría por su sien, goteaba sobre la túnica y dejaba manchas que parecían cera derretida. El monje, al que más tarde se referirían en los tratados como el Beato L o el Padre Putrefacto, seguía de pie todos los días ante el altar, leyendo los mensajes y señalando hacia arriba con la mano, cuyas uñas se habían ennegrecido y agrietado por el calor interno. Al principio, lo atribuyeron al exceso de trabajo, al ayuno, al fervor religioso, pero todo cambió cuando uno de los jóvenes novicios que sacaba la vasija de su celda describió en un informe: «El agua estaba turbia, como un pantano estancado, con una película grasa, y olía a carne cocida y vinagre». Llevó el cuenco al médico sin sospechar que sería expulsado por ello. El enfermo no permitía que nadie se acercara a menos de 3 pasos, excepto el anciano inválido Lavrenti, que había perdido el oído. Los rumores sobre el hedor se extendieron por el monasterio como la propia enfermedad. Varios monjes fueron trasladados a celdas inferiores por motivos de salud. Uno fue encontrado en un granero con el rostro desfigurado, arañado, según se escribió en la crónica, en un intento de expulsar de sí mismo el aliento del maldito. El cuerpo del padre L se volvía cada vez más inmóvil, pero sus ojos seguían vivos, y había algo insoportable en ello. Él sabía lo que le estaba pasando. Al 15º día comenzó a hablar de forma extraña. Le sangraba una oreja, le temblaban las pupilas y no podía cerrar los labios. Del informe del médico de cabecera, fechado en la noche del día 19. El enfermo tiene pus que le sale por los oídos, grietas con sangre viva en el cuero cabelludo y el hueso frontal probablemente dañado desde dentro. Se observan convulsiones en la mandíbula inferior y vómitos con impurezas negras. Las oraciones son ininteligibles, pero la voz es fuerte, como la de una campana. Al intentar tocar el cuerpo, grita y orina involuntariamente. Se le aplica una pasta de miel y ceniza. Se le practica una doble sangría sin resultado. En una semana perdió el oído, pero no dejó de predicar.
Uno de los novicios observó que repetía frases que nadie había dicho. Era como si respondiera a una voz que salía de la pared. Cuando se levantó en el refectorio para bendecir la comida, una fina hebra amarilla, como mucosidad, se extendió tras él. Uno de los hermanos, el monje Benedicto, se desmayó. Lo trasladaron a la torre sur, donde más tarde descubrieron que había perdido las uñas y miraba en silencio a un punto fijo. Al 26º día, llegaron al monasterio 2 hombres vestidos de negro, sin insignias, pero con sellos de la Cancillería Real. Se acercaron a él por la noche, sin acompañantes, y abandonaron la celda alarmados. Uno de ellos, según el testimonio del guardia de la puerta, susurró: «Se está pudriendo, pero sabe quiénes somos». Su informe fue quemado 3 días después. La celda del padre L. ya no se ventilaba. Las ventanas fueron tapadas con trapos y el suelo cubierto de ceniza. En un rincón ardía constantemente un recipiente con hierbas, pero el olor permanecía. Olor a cerebro en descomposición, a carne podrida, a hierro caliente. Su lengua se hinchó, su habla se volvió incoherente, pero los movimientos de sus manos conservaban su precisión. Escribía. Varias páginas de sus notas fueron consideradas inapropiadas para un santo y escondidas en el archivo. De una copia conservada en la correspondencia privada del abad, se puede destacar lo siguiente: «Oigo pasos en el aire. No me llaman por mi nombre, sino por mi forma. Soy cera, soy un recipiente. No les dejéis entrar a través de las paredes». Al final de la segunda semana, la capa de piel, cubierta de pelo, comenzó a desprenderse de su cabeza. Solo quedaron manchas de carne inflamada, y el cráneo se veía debajo, desnudo, húmedo. Durante todo ese tiempo, siguió predicando, tumbado, con los ojos cerrados, bajo una manta empapada en grasa. Lo llamaban santo, aunque ya nadie se atrevía a entrar en su habitación sin máscara. Al atardecer del segundo día, el cuerpo del hermano Estefan desprendía un olor acre, dulzón y putrefacto, que no se disipaba ni con el humo del incienso, ni con las infusiones de mirra y vinagre. Las túnicas, con las que se negaba a cambiarse, se habían oscurecido bajo las axilas y en la espalda, empapadas de un extraño líquido que supuraba bajo la piel. Se parecía a una grasa rosada y maloliente que brotaba de los oídos y el cuello y se acumulaba en el cuello, que cada día se volvía más amarillo. La parte posterior de la cabeza estaba desnuda, el cabello se había caído a mechones y la piel debajo se había vuelto gris y escamosa. Los monjes, aunque respetaban el voto de silencio, comenzaron a evitar la celda del anciano. El sirviente Mateo, asignado a él, le traía vino, pan y caldos con guantes gruesos y tiraba los platos inmediatamente después de regresar. De sus informes nocturnos, conservados en borrador en el antiguo expediente de la Inquisición, se desprende lo siguiente: «Por la noche, cuando entré, con una taza de té negro, estaba sentado con la cabeza envuelta en una cuerda, murmurando un salmo. De su nariz brotaba un líquido negro, tenía espuma en los labios y hablaba con una voz que yo no había oído antes. Desde que el hermano Esteban comenzó a gritar oraciones por la noche, las paredes del monasterio dejaron de estar en silencio. Los testimonios de los 3 hermanos, recogidos en el informe de la Cancillería del monasterio, informan que, la 4ª noche, en la celda del anciano, se oyó un silbido, como de una flauta rota, y un susurro agudo. La carne es un recipiente, que se repetía sin cesar. Nadie se atrevía a entrar. El medicamento recetado anteriormente por un médico de Aviñón no surtió efecto. Según su descripción, el cerebro del santo estaba probablemente afectado por pus interno y el cráneo palpitaba como un vientre inflamado. Su frente se había hundido en el centro
con una franja roja a lo largo de la línea del cabello. Cuando Esteban tocaba la cabeza, le quedaba mucosidad en los dedos. En una de las cartas al cardenal, Di Montelé se decía: ya no distingue los rostros, pero sigue leyendo fragmentos de liturgias, confundiendo los días, los ayunos y los mártires. Me llama Mateo, aunque mi nombre es Benedetto. Su voz está distorsionada, como si alguien hablara desde dentro. El quinto día comenzó con una sangría. El hermano Pierre, que había aprendido los fundamentos de la medicina en la escuela de Salerno, se decidió a realizar el procedimiento apenas al amanecer. Tras cortarle una vena del brazo izquierdo, vio con horror que en lugar de sangre brotaba un espeso líquido oscuro. Pronto, el líquido comenzó a burbujear. Esteban se reía. Su risa se describía como sin labios, animal, como si un anciano se maldijera a sí mismo desde dentro. Según el testimonio del hermano Pierre, dijo: «Esto no es pus, es una confesión desde dentro». Tras esto, en el monasterio, comenzaron los debates sobre la posibilidad de aislar al santo. El mayor de los hermanos, Francisco, envió un mensajero nocturno a Lyon, al vicario mayor, con una nota: «El santo se pudre, pero su carne no muere. Tememos que no sea una bendición, sino una maldición. Pido consejo». No hubo respuesta. Los rumores se extendieron. Varios hermanos se fueron al bosque sin avisar al superior. Mientras los monjes discutían qué hacer, el cuerpo de Esteban seguía descomponiéndose. El cuello se hinchó y se oscureció, como la madera en el agua. Su fosa nasal izquierda se reventó y de ella salió una mosca gris. Él seguía leyendo el Salterio, a veces con voz, a veces balbuceando, a veces cantando. El superior ordenó que se quemara incienso continuamente delante de la celda y que se bendijera 2 veces el agua traída del pozo. Por la noche, Mateo oyó un extraño zumbido detrás de la puerta de la celda, como si alguien se riera con voz ronca. Y luego se hizo el silencio. Al amanecer, una fina línea de líquido turbio se deslizó por debajo de la puerta. No se atrevió a abrir. A la mañana siguiente, 3 monjes, en capas negras, se llevaron el cuerpo del santo y, con el pretexto de lavarlo, según las reglas, lo trasladaron a una sala separada, donde las ventanas estaban tapadas con telas y el suelo estaba cubierto de paja. Allí solo se quedó con él un hermano diácono con un bastón de roble y una bolsa de hisopo. En el libro del monasterio apareció una nota: separado por signos sagrados, observar solo, con permiso del superior. Pero al día siguiente, el diácono desapareció. Encontraron su bastón junto a la pared norte, cubierto de mucosidad. Cuando los hermanos le preguntaron a Esteban dónde estaba, el santo respondió: «Se ha ido dentro de mí, para escuchar más de cerca». Al 7º día, después de su última predicación, la sangre que salía de sus oídos dejó de ser roja. Se volvió espesa, negra, pegajosa, como cera vieja. Tenía copos que algunos monjes confundieron con restos de materia cerebral. Uno de los hermanos, que se acercó demasiado, se desmayó y se retorció en convulsiones como si estuviera poseído por un contagio. El cuerpo del santo ya no se movía, pero seguía sentado erguido, como clavado a la silla. Tenía los ojos abiertos, pero turbios, como cubiertos por una película de pez. De su boca seguía saliendo un torrente de palabras inconexas, pero con ritmo eclesiástico. Goteaban como agua de un techo podrido. «Te lo ruego, guárdame. No me rechaces. Cordero, Cordero, Cordero». Según los informes del palacio, en ese momento, el monasterio ya había sido precintado. La guardia se cambiaba cada 4 horas. Los sacerdotes, que tenían acceso a las habitaciones, salían en silencio. Muchos con el rostro gris, algunos con lágrimas o gotas de miedo
brillando en los ojos. Uno de los sirvientes, llamado Jacques, confesó más tarde bajo juramento. Le oí hablar con voces de muertos. Llamaba a mi padre, que había muerto de la peste hacía 10 años. Me dijo dónde estaba enterrado. Lo comprobé. Era cierto. El calor del cuerpo del santo era antinatural. A pesar de que la piel se consumía y desprendía un hedor nauseabundo, alrededor de la silla siempre se sentía un calor casi insoportable. Los médicos, llamados desde la ciudad, declararon que las entrañas se habían sobrecalentado por voluntad de fuerzas impuras o por exceso de oración. Uno de ellos intentó introducir aceite frío en la fosa nasal, pero este hirvió en la base del cráneo. De la cabeza salía vapor que olía a azufre y proteínas en descomposición. Los médicos discutían. Algunos afirmaban que se trataba de una fase avanzada de descomposición del cerebro, en la que el pus y la sangre se mezclaban y salían por todos los orificios del cráneo. Otros insistían en que el santo llevaba mucho tiempo muerto y que lo que salía de su laringe no era su voz. En un tratado redactado por el abad del monasterio 3 meses después de estos acontecimientos, se dice: los músculos de la laringe no podrían mantener una tensión rítmica durante tanto tiempo sin la intervención de una fuerza externa. Me inclino a creer que alguien, que no era de Dios, mantenía su carne como un recipiente para sus palabras. El cuerpo no se podía mover. Cuando intentaron trasladarlo al ataúd, junto con la silla, los soportes de madera se rompieron por el peso. La carne estaba tan impregnada de pus y sangre que su peso superaba el de un ser humano. De las costuras de la piel brotaba un líquido viscoso con un fuerte olor a cebolla, metal y vino viejo. 3 monjes enfermaron inmediatamente después del contacto. Todos tuvieron fiebre. Comenzaron a tener alucinaciones y espasmos en los párpados. 21 días después de su última predicación, dejó de hablar. Más precisamente, algo crujió en su garganta. Los médicos anotaron, presumiblemente, adherencia de las cuerdas vocales, consecuencia de la necrosis. Después de eso, se tambaleó y la silla comenzó a volcarse lentamente. Nadie se acercó. Todos miraban desde la puerta. Cayó al suelo, boca abajo. Algo oscuro y viscoso salió de la parte posterior de su cabeza. Las velas se apagaron de inmediato en la habitación. Uno de los novicios afirmó: vi cómo le salía la lengua de la boca. Estaba viva. Se movía. El entierro duró 9 horas. Sellaron el ataúd con resina, después de fumigar el cuerpo con incienso y cubrirlo con 7 capas de tela. La piel se desprendía de los huesos con cada movimiento. Los dedos se desmoronaban al intentar ponerle los guantes. El último guardián, un escribano llamado Antoine, anotó en su diario: con él, en el ataúd, había una Biblia, pero por la mañana había desaparecido. En su lugar solo había suciedad, huellas de pies y una mosca muerta en la cubierta. Tras el funeral, comenzaron los disturbios en la ciudad. Algunos afirmaban que era un santo, otros que estaba poseído por un demonio. El legado papal declaró que era necesario convocar una comisión para reconocer o rechazar el milagro. La comisión nunca se reunió. Por orden del superior general, el monasterio fue cerrado durante 3 años. Los rumores circularon durante mucho tiempo. Algunos decían que por las noches se oían fragmentos de salmos procedentes del cementerio. Otros juraban haber visto una figura negra con sotana arrodillada junto a su tumba, susurrando, y que ésta le respondía. En el tratado sobre la putrefacción y la fe, escrito medio siglo después, se decía: sucede que el alma, sobrecargada de oraciones, no tiene tiempo de morir junto con el cuerpo. Entonces se pudre junto con el cerebro,
pero sigue hablando durante mucho tiempo.